Mi vecino, que tenía derecho a todo, intentó entrar en mi casa y robar las reliquias familiares de mi abuela. Así que lo encarcelé y le quité a sus hijos. Cuando mi abuela falleció, su casa fue heredada por mi padre, quien falleció solo 3 días después tras ser atropellado por un conductor ebrio. La casa pasó a mí, y el primer día después de mudarme, mi vecino Todd se presentó con sus 2 hijos pequeños. Tan pronto como abrí la puerta, comenzó a interrogarme sobre por qué él y sus hijos no fueron invitados al funeral de mi abuela. Antes de que pudiera responder, exigió que le diera una copia de su testamento. Según él, sus hijos eran como de la familia para ella y deberían quedarse con cualquier reliquia que quisieran. Con eso, sus hijos corrieron hacia la casa y comenzaron a hurgar en los cajones. Su hija encontró un anillo que había pasado por 3 generaciones y que estaba destinado a mi tía. Y se lo puso. Le pedí a Todd que le dijera a su hija que se quitara el anillo, pero se negó. Volvió a decir que sus hijos eran como de la familia para ella. Pero yo le grité que a la abuela le caían mal. Eran unos aprovechados que hacían lo que querían, e incluso arruinaron su jardín con las heces de su perro. Amenacé con llamar a la policía si su hija no se quitaba el anillo. Y eso fue lo que lo hizo reaccionar. Su hija gritó que no quería y hasta golpeó a Todd. Pero finalmente se quitó el anillo. Mientras se iba, Todd gritó que esto no había terminado y que conseguiría sus reliquias al final. Y no estaba mintiendo cuando dijo que esto no había terminado. En los días siguientes, comenzó a aparecer sin previo aviso. Encontraba cualquier excusa para sacar el tema del testamento, de sus hijos o de lo que él pensaba que mi abuela hubiera querido. Tuvo el descaro de actuar como si sus hijos fueran los verdaderos herederos, y con frecuencia intentaba hacerme sentir culpable por cuanto la querían y lo devastados que estaban por no tener un recuerdo de ella. Todo era una tontería. Una noche, después de un día muy agotador ordenando las cosas de mi padre, llegué a casa y encontré a Todd parado en mi porche con una caja de donas. Tenía una sonrisa en la cara que me hizo sentir incómodo. Y antes de que pudiera siquiera preguntarle qué hacía allí, comenzó a contar una historia sobre cómo su hija se había ido llorando a dormir, desconsolada por no haber recibido nada de las cosas de mi abuela. Terminó su discurso ofreciéndome una dona. Continuó diciendo que quería hablar de vecino a vecino. Le dije directamente que ni él ni sus hijos iban a recibir nada. Ya habíamos pasado por esto. Pasé junto a él y sus donas, y los dejé allí en el porche, con una expresión de desconcierto en la cara. No dijo nada cuando cerré la puerta, pero sentí sus ojos sobre mí a través de la ventana durante demasiado tiempo antes de que finalmente se fuera. Las cosas se tranquilizaron por unos días después de eso, y empecé a pensar que tal vez Todd finalmente había entendido el mensaje. Una semana después, llegué a casa tras hacer algunas diligencias y encontré a Todd y sus 2 hijos en la puerta de mi casa. Su hijo estaba allí intentando forzar la cerradura con un destornillador, mientras Todd estaba detrás de él, dándole instrucciones, como si esto fuera una especie de lección de vida. Me tomó un segundo asimilar lo que estaba viendo y luego perdí los estribos. Les grité mientras corría hacia la puerta. Todd se dio la vuelta y pareció sorprendido por un instante antes de que su cara cambiara a una irritante sonrisa falsa. Intentó calmarme y me dijo que no era lo que parecía. Dijo que la puerta estaba atascada y pensó que podrían ayudarme. Le respondí que sí, que estaba atascada por una cerradura para mantener a gente como ellos fuera. Su hijo soltó el destornillador, y su hija se encogió detrás de él. Pero Todd seguía sonriendo. Actuaba como si todo fuera un malentendido. Me dijo que no había necesidad de llamar a la policía, que solo había sido un error. Tendría que tener, tonta, escrito en la frente si pensaba que me iba a creer esa excusa ni por un segundo. Los eché a él y a sus pequeños delincuentes de mi propiedad y les dije que si intentaban esa broma de nuevo, llamaría a la policía. Todd abrió la boca para discutir, pero no iba a dejar que dijera ni una palabra más. Saqué mi teléfono y puse el dedo sobre el botón de llamada, lo cual pareció hacer efecto. Todd levantó las manos en un gesto de rendición fingida y, efectivamente, se fue tan rápido como había llegado. Me quedé allí un buen rato después de que se fueron. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que debería haber llamado a la policía en ese mismo momento, pero algo me detuvo. Pensé que quizás era el cansancio. Contra mi mejor juicio, dejé pasar el asunto. Unos días después, noté que algo no andaba bien. Estaba empacando cajas poco a poco en el garaje y guardando las cosas sentimentales que aún no estaba lista para revisar. Una tarde,
Fui a buscar algunas cajas para traerlas adentro, y fue entonces cuando me di cuenta de que varias habían desaparecido. Las fotos antiguas de mi abuela, cartas e incluso algunas de las joyas que me había dado, todo se había ido. Sabía que había sido Todd. ¿Quién más tendría la audacia de entrar a mi garaje y robarme? Pero sin pruebas, no sabía qué hacer. No podía simplemente ir a su casa y exigir que me devolviera mis cosas. Así que hice lo único que podía hacer. Presenté una denuncia a la policía. Los oficiales vinieron, tomaron mi declaración y me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Estaba furiosa, pero no había nada que pudiera hacer. Al día siguiente confronté a Todd, por supuesto. Me acerqué directamente a él mientras regaba el césped y le exigí saber si había tomado mis cosas. Solo me miró con esa misma sonrisa arrogante y negó todo. Le dije que sabía que había sido él, porque era el único que sabía que había objetos de valor en la casa. Piensa en esto, le dije. Si un ladrón hubiera entrado en medio de la noche, ¿por qué solo entraría al garaje y dejaría el resto de la casa intacta? Negó la acusación con una sonrisa. Esa sonrisa, junto con su negativa a decir la verdad, me enfurecía aún más. Sabía que no llegaría muy lejos de esa manera. Así que le dije que le pagaría al menos para que me devolviera las fotos de mi abuela. Le dije que podía quedarse con cualquier otra cosa de valor, pero necesitaba esas fotos. Eran las últimas que tenía de ella. Sus ojos me mostraron que se sentía arrepentido, pero su boca me dijo que lamentaba mi pérdida. Sin embargo, no fue él quien robó las cajas. Echó la culpa a uno de mis amigos que me ayudó a mudarme. Mi sangre hervía porque sabía que, si me quedaba allí un momento más, podrían haber pasado cosas malas. Todd no iba a admitir nada. Y sin pruebas, no podía hacer mucho. Así que hice lo mejor que pude, instalé cámaras. Me tomó unos días instalar todo, pero una vez que las cámaras estuvieron en su lugar, sentí un poco de alivio. Si todos sus mocosos intentaban algo de nuevo, tendría pruebas. Era temprano por la tarde cuando escuché un golpe en mi puerta. No esperaba a nadie, pero cuando la abrí, allí estaban los hijos de Todd, su hijo con los ojos bien abiertos y llenos de esperanza, y su hija detrás de él, con una expresión aburrida. El niño rebotaba un poco sobre sus pies y dijo que su papá le había dicho que debía ir a cenar esa noche. Lo miré fijamente, lo último que quería era sentarme a comer con el hombre que había estado intentando robarme durante semanas. Le dije al niño que esa noche estaba ocupado. Y antes de que pudiera cerrar la puerta, él gritó, «Pero somos familia». Realmente lo estaba dramatizando. El niño casi saltaba de emoción, como si fuera una gran invitación. Dijo que a la abuela le gustaría que cenáramos juntos. Sentí un nudo en el corazón al escuchar la palabra familia. Mi abuela nunca había considerado a estos niños como familia. Aún así, Jason no iba a rendirse. Agarró a Sara de la mano y la empujó hacia adelante. Suplicó y suplicó. Sara puso los ojos en blanco, claramente desinteresada en seguir el juego. Sí, lo que sea, murmuró, sin siquiera molestarse en hacer contacto visual conmigo. Tuve una sensación abrumadora de que Todd estaba tramando algo otra vez. La idea de sentarme en una mesa con él me hacía querer cerrar la puerta en sus caras. Pero los niños solo estaban haciendo lo que su padre les decía. Supongo que no podía culparlos. Jason se inclinó más cerca de mí y parpadeó sus ojos. Por favor, hará tan feliz a papá, me dijo. Debería haber dicho que no. Realmente quería decir que no, pero por alguna razón, las palabras no salieron. Acepté y dije que solo me quedaría para la cena, pero que no me quedaría mucho tiempo. Jason gritó de alegría, agarró a Sara de la mano y la llevó de vuelta hacia su casa. Cuando llegué a casa de Todd, el olor de algo asado en el horno llenaba la casa. Todd me saludó como si nada hubiera pasado entre nosotros. Aún tenía esa sonrisa falsa que siempre había tenido. Estaba demasiado alegre para mi gusto, pero me senté en la mesa de todos modos. Sara se hundió en su silla, apenas prestando atención, mientras Jason corría por todos lados para ayudar a poner la mesa, como si fuera la misión de su vida. Mientras nos sentábamos, Todd se disculpó y fue a la cocina a terminar la última comida. Estaba a punto de comenzar a comer cuando noté que Sara me miraba de reojo. Luego miró su plato,
se movió un poco inquieta y se mordió el labio antes de cambiar su plato con el mío. Fue rápido, pero lo noté. Le pregunté qué estaba haciendo y ella se encogió de hombros. Mirándome, dijo que no era nada. Antes de que pudiera decir algo más, Todd llamó desde la cocina, preguntando si estábamos listos para comer. Jason ya estaba a medio camino de terminar su comida, y Sarah se recostó mirando el plato que acababa de cambiar. Entonces, justo cuando Todd regresaba al comedor, el plato de Sarah se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, esparciendo la comida por todos lados. Todd corrió hacia ella. Con el ceño fruncido, Sarah dijo que iría a buscar otro plato y caminó hacia la cocina mientras Todd limpiaba el desorden. Todd y sus hijos habían saltado la cerca la noche anterior, irrumpieron en mi cobertizo y hurgaron en mis cosas. Incluso intentaron encender una fogata con los viejos álbumes de fotos. Ya había terminado con los buenos modales. Llamé a la policía de nuevo. Y esta vez tenía pruebas. Cuando llegaron los oficiales, les mostré las grabaciones y finalmente me tomaron en serio. Por supuesto, Todd intentó hacer pasar todo como otro malentendido, afirmando que sus hijos solo estaban limpiando después de que unos adolescentes habían destrozado el patio. Pero la policía no se lo creyó esta vez. Le advirtieron que no se acercara a mi propiedad o enfrentaría consecuencias legales. Pensé que eso pondría fin a todo. A Todd lo habían atrapado con las manos en la masa y finalmente la policía había intervenido. Unos días después, llegué a casa y encontré un cartel de «Se vende» plantado en mi jardín. Al principio, pensé que era algún tipo de broma, pero luego vi a Todd allí, hablando con una pareja como si estuviera mostrándoles la casa. Fui directo hacia él y le pregunté qué creía que estaba haciendo. Él sonrió, sin un ápice de vergüenza, y dijo que solo estaba ayudándome. Creyó que podría necesitar nuevos dueños para la casa, ya que parecía tan abrumado con el trabajo y los papeles de la propiedad, usó la excusa que le había dado unos días antes en mi contra. Pero no iba a discutir con él. Ya había terminado. Arranqué el cartel del suelo y llamé a la policía de nuevo. Esta vez le emitieron una advertencia formal diciéndole a Todd que no volviera a mi propiedad o enfrentaría cargos serios. Pero, por supuesto, Todd no escuchó. Unos días después, me desperté para encontrar mi auto vandalizado. Las llantas estaban rajadas y las ventanas rotas. Fue una pesadilla. Ni siquiera necesitaba revisar las cámaras para saber quién era el responsable. Llamé a la policía. Tomaron mi declaración y, al revisar las imágenes de seguridad, no había duda alguna. Todd y sus hijos habían sido captados con las manos en la masa de nuevo, colándose en mi propiedad en plena noche para destrozar mi coche. Esta vez, Todd fue arrestado. Mientras se lo llevaban, gritaba que la casa debería haber sido suya y que no tenía derecho a acapararla toda para mí. Con Todd finalmente tras las rejas, sus hijos quedaron sin tutor. Su madre había estado fuera de la escena durante años, y los niños fueron puestos en el sistema de acogida. Me sentí mal por ellos y casi consideré acogerlos yo mismo. No era su culpa que su padre los estuviera criando de forma incorrecta. Y ahora que estaban en el sistema, su vida sería 12 veces peor. Pero el vecindario estuvo en calma por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros mientras veía cómo se llevaban a Todd. Había terminado. La pesadilla finalmente había terminado.